vamos a hacer un planteamiento general de la asignatura. Vamos a hablar en primer lugar sobre las tecnologías informáticas que se usan en la industria. Después pasaremos a hablar cómo vamos a organizar de manera global la asignatura, que va a ser, digamos, una conclusión del desarrollo de la parte anterior. Y por último, pasaré a desarrollar y a ver las normas de calificación y un poco la idea general de la primera parte de la asignatura, que va a ser diseño de circuitos desde alto nivel, que es la que voy a impartir yo. Y posteriormente la segunda parte de la asignatura va a ser diseño con el microcontrolador Arduino, que la va a dar Manolo Nieto, que es el coordinador de la asignatura. Y bueno, pues en fin, vamos a ser unos 30 alumnos más o menos. Entonces, bueno, es una clase que yo creo que la podemos llevar más o menos bien y estoy abierta a cualquier tipo de sugerencia que me podáis hacer, ¿vale? Bueno, pues voy a pasar entonces a desarrollar la primera parte de la asignatura y como tengo dos pantallas, la del portátil desde donde tengo los apuntes y otra un poco más grande que me es mucho más fácil explicar, voy a cortar el vídeo y voy a seguir por la otra pantalla que es mucho más fácil de digamos de dar la clase para mí. Vale. Bueno, pues vamos allá. Vamos a ir entonces a la segunda parte de la clase. Bueno, pues en primer lugar, lo que vamos a ver va a ser un poco el pasar una panorámica de qué es lo que se entiende por informática industrial. Y bueno, pues para desarrollar esto vamos a comentar una serie de cosas. La primera, ¿qué podemos entender por informática industrial? Las palabras clave en este caso son industria e informática. Por lo tanto, lo primero que vamos a hacer va a ser un poco una panorámica de aplicaciones industriales. Posteriormente hablaremos de cuáles son las tendencias en las tecnologías de la información y las comunicaciones. Veremos algún tipo de aplicación y intentaremos sacar qué factores en común tienen todos esos sistemas al que nos hemos referido en el apartado de aplicaciones. Esas características las vamos a enfocar fundamentalmente desde el punto de vista de los dispositivos de computación y de acuerdo con estas características pues veremos los temas que en concreto vamos a tratar en el curso, puesto que la asignatura es bastante amplia. Bien, por supuesto podéis hacer cualquier tipo de pregunta, tanto por el chat como levantando la mano con la herramienta. Es más, prefiero que sea interactiva, un poco interactiva, para que no sea tan aburrida la clase. Pregunta, ¿se ve bien la pantalla? ¿Hasta aquí todo bien? ¿Sí? Vale, perfecto. Bueno, pues seguimos. Bueno, pues ¿qué podemos entender por informática industrial? Como digo, es algo muy amplio. Pues fundamentalmente la informática industrial lo que busca es dar soluciones a problemas del mundo real, fundamentalmente utilizando técnicas y tecnologías de la información y las comunicaciones. Ese sería un poco el centro o el núcleo de la asignatura o lo que daría lugar a la informática industrial. Nosotros cuando pensamos en industria, pues digamos que la orientación clásica es la que tenemos puesto aquí arriba. Lo que pensamos es pues en la automatización de procesos industriales, pero en este momento la informática industrial podemos considerar que es algo un poco más amplio, ¿no? Relacionando todo esto con la industria del conocimiento. Y podemos decir que expande lo anterior centrándose en sistemas de control, robótica, sistemas de visión, adquisición de señal, procesamiento de señal, etcétera, etcétera. ¿Vale? Bien, con esta visión, ¿dónde estamos desde el punto de vista de las tecnologías? Bueno, vosotros sois jóvenes
y digamos que sois nativos digitales, pero yo que, bueno, he vivido el desarrollo de la informática desde el principio, el PC fue una auténtica revolución y digamos que ha contribuido al desarrollo enorme que ha tenido la informática. Pero ahora estamos pues un paso muy, hemos dejado al PC muy atrás y donde las aplicaciones de tipo o la utilización del PC escritorio está desapareciendo. ¿Y en qué situación estamos ahora? Pues en este momento estamos en que la computación, dispositivos que computan, que calculan, están en todos los sitios, por eso decimos que está omnipresente, o lo que se entiende en el término inglés pervasive, está integrada en todos los entornos y, digamos, forma parte, digamos, del ambiente, es todo un ecosistema, lo que ahora se denomina inteligencia ambiental, IoT. Es decir, que las herramientas de computación, las herramientas y los sistemas capaces de manejar información están en cualquier momento y están disponibles en cualquier momento y las podemos encontrar en cualquier lugar. Bueno, pues yo todo esto lo calificaría con que en este momento tenemos un exceso de tecnología, o más que un exceso, podríamos decir, unas grandes posibilidades con la tecnología que nos va a permitir realizar una gran cantidad de aplicaciones, incluso algunas de ellas que ni tan siquiera podemos imaginar. Bien, en el contexto de la asignatura, ¿qué tipo de aplicaciones relacionadas con la industria, entendiendo la industria en un sentido amplio, nos podemos encontrar? Pues las industriales clásicas, ahora daremos alguna idea, aplicaciones de tipo médico, cada día están tomando una mayor relevancia, por supuesto, toda la informática que da lugar a toda la electrónica de consumo, la automoción y los transportes, defensa, internet, inteligencia artificial, machine learning, big data, etcétera, etcétera. Bueno, por hacernos una idea un poco más concreta y luego, como os decía, sacar aquellos aspectos que son comunes a todo lo que podemos denominar en la industria. Cuando nosotros pensamos en la industria, a mí lo primero que me viene en la cabeza es pues, un sistema complejo de un proceso industrial, por ejemplo, pues el control de una planta química. En el control de una planta química, pues aquí tenemos algunas imágenes, bueno, pues que evocan un poco los distintos procesos. ¿De qué se trata? Bueno, pues tenemos una serie de tanques, por ejemplo, en los cuales hay una serie de sustancias. Esas sustancias pues tienen que estar sometidas a una determinada presión y a una determinada temperatura y bueno, pues hay un efecto igual de mezcla entre ellas que dan lugar a un nuevo producto, etcétera, etcétera. Es decir, yo lo que pienso es una estructura muy compleja en cuanto a los requerimientos físicos, un sistema de comunicación entre los distintos tanques que tienen distintos tipos de sustancias y un sistema de control pues bastante complejo. Pero lo que a mí me interesa destacar de todo esto es que el funcionamiento global de todo este sistema es que tiene una serie de sensores que miden una determinada magnitud física y en función de esa magnitud física hay una serie de actuadores que abren o cierran válvulas. Por lo tanto, en un sistema de estos que puede ser complejísimo, por ejemplo, pues podemos pensar también en una central nuclear, tenemos que hay una medida periódica de un conjunto de parámetros. Esa medida está realizada mediante un conjunto de sensores. Esta información se procesa y en función de ello se realizan una serie de acciones, ¿vale? Nos vamos a quedar en principio con esa idea. Otro sistema industrial que me viene en la cabeza pues es el ensamblado, una cadena de montaje de cualquier tipo de cosa. Aquí en este caso pues lo que tenemos es un pequeño boceto de lo que podría ser una cadena de montaje de una fábrica de automóviles. Supongamos que el chasis del coche entra en la cadena y hay distintos pasos
en los cuales se hacen, digamos, distintas acciones. Aquí en el ejemplo, pues en la primera de las etapas lo que se hace es ponerse el motor, después se fijan las puertas, después se fijan las ruedas, después se pinta, etcétera, etcétera. ¿Qué es cómo funciona todo esto? Pues bueno, el chasis se pone en la cadena, hay una serie de robots que van montando las distintas piezas y cuando ya se ha completado todo eso, hay una serie de sensores que detectan que las funciones que había que realizar se han realizado y como consecuencia de eso hay un actuador que lo que hace es pasar el automóvil a la siguiente cadena de montaje. Por lo tanto, volvemos a encontrarnos exactamente los mismos elementos, sensores y actuadores. Otro de los ejemplos pues podría ser un sistema industrial que controlase, por ejemplo, el tráfico en la ciudad de Madrid o una red de distribución de electricidad. Estos tipos de sistemas se denominan SCADA. Si lo veis por la literatura, que lo que significa es, en español, control, supervisado y adquisición de datos. De nuevo, ¿cómo funcionan este tipo de sistemas? Bueno, si nosotros vamos por una autovía, por ejemplo, pues la M40, M50, veremos que hay una serie de sensores, de cámaras, que lo que hacen es visualizar o tomar datos del tráfico que hay en un momento determinado. También, pues se suelen tomar información sobre la contaminación, etcétera, etcétera. En definitiva, un sistema de este estilo, de nuevo, como podéis ver, lo que se requiere es la captura de información a través de una serie de sensores. La información es procesada y almacenada en una base de datos y en función, por ejemplo, pues de que hubiese atasco en una zona u otra, pues se puede interferir para dinamizar el tráfico. ¿De acuerdo? Este es otro sistema típico. Bueno, aquí tendríamos una imagen a título de ejemplo de lo que sería un sistema SCADA de un sistema de control de red eléctrica. Bien, ¿qué más? Pues bueno, hace un momento hemos visto lo que sería una cadena de montaje de un automóvil, pero en sí el automóvil es un sistema industrial tremendamente complejo, donde lo importante o los automóviles más modernos interaccionan la parte mecánica con toda la parte, digamos, de control. Y en la parte de control, lógicamente no son sistemas, que funcionen de una manera estrictamente fija, sino que hay una gran interacción entre el software, el hardware, y el hardware puede ser programado incluso por el usuario al poder personalizar una serie de funciones del automóvil. En definitiva, si nosotros imaginamos cuál es la estructura de control de un automóvil, pues a una vista de pájaro tendríamos por aquí el panel de control. Ese panel de control vemos que está conectado a través de una serie de líneas que vendrían a ser un conjunto de buses. Este conjunto de buses importante es que siguen unas determinadas normas. Observad por ahí que pone ISO. ¿Qué es lo que quiere decir? Pues que este conjunto de buses, las distintas partes que se pueden conectar están estandarizadas, con lo cual sabemos que un automóvil no lo fabrica todas las piezas el proveedor o la marca comercial, sino que hay distintos proveedores que están especializados en las distintas partes de un sistema. Entonces, en esta transparencia podemos ver el sistema de control de airbag, podríamos ver el sistema de aparcamiento automático, el sistema de control de luces, etcétera, etcétera. Es decir, en este momento un coche, un autobús es un sistema de control, es un elemento de transporte que tiene un control complejísimo, es decir, la parte más importante no es la parte mecánica, sino realmente la parte informática y la parte, digamos, de inteligencia y de procesamiento de la información del automóvil. En fin, en definitiva, si nosotros pensamos en un automóvil, pues lo que nos encontraríamos en medio, ya centrando un poco más el tema, de nuevo, un conjunto de sensores que van a tomar información
actuadores distribuidos a lo largo del vehículo, y luego, por otro lado, un conjunto de múltiples procesadores que se van a encargar en realizar una operación específica. Dentro de este tipo de sistemas encontramos procesadores de naturaleza heterogénea, es decir, para funciones pequeñas podemos encontrar microcontroladores, microprocesadores de 8 bits, de 16, de 32, de 64. Por lo tanto, ya vamos un poco perfilando nuestro sistema, digamos, industrial y su relación con el procesamiento de esa información. Por un lado, vamos a tener necesariamente sensores y actuadores, y por otro lado, vamos a encontrar sistemas o elementos de funcionamiento para procesar esa información que son de tipo heterogéneo, en el sentido de que no tenemos un único procesador que controla todo, sino tenemos procesadores más pequeños, incluso algunos de ellos especializados en un tipo de tareas. Si pensamos en elementos relacionados con toda la industria del espacio, pues el tema es similar al de los transportes, al coche, pero multiplicado a la enésima, ¿no? Los sistemas de navegación y aeroespacio, naves espaciales, etcétera, etcétera, y aviones, pues tienen un sistema muchísimo más complejo, pero digamos que se pueden agrupar en estos tres mismos grupos: sensores, actuadores y sistemas de computación de distintas características, de distinta complejidad. Eso mismo ocurre, pues bueno, en los sistemas de defensa, barcos, etcétera, etcétera. Bien, en cuanto a las aplicaciones de tipo médicos, pues digamos que la bioingeniería está tomando una gran relevancia, pero digamos que a nivel industrial quizá lo más próximo que tenemos pues serían las prótesis artificiales, ¿no? Y la creación también de robots, por ejemplo, para manejo y recogida de materiales peligrosos, etcétera, etcétera. De nuevo, nos encontramos con el mismo tipo, digamos, de necesidades de dispositivos, sensores, actuadores y procesamiento de la información. Otro mundo que nos es muchísimo más próximo es todo el tema de Internet y aplicaciones multimedia, en el que nos encontramos, pues de nuevo, el emisor, la generación de señales de audio y de vídeo, la compresión para enviarlos por el canal y el receptor, la reorganización de la información, la descompresión y la representación de esas señales. Ahondando un poco más en lo que tenemos aquí, no sé, espero que podáis ver bien la transparencia. Tenemos toda la parte, digamos, de vídeo, y aquí tenemos toda la parte de audio. Y aquí os llamo la atención sobre estos tres tipos de elementos, en los que, como podéis ver, dice procesadores de señal. Estos procesadores, digamos que son de tipo específico y están, digamos, adaptados al tipo de información que tienen que procesar. No es lo mismo procesar números, como muy bien sabéis, que procesar información que tiene al menos que dar la impresión de tiempo real. Por lo tanto, además de lo que nos podemos encontrar en el ejemplo que hemos puesto en el automóvil, pues procesadores pequeños de 8 bits o microcontroladores, hay otro tipo de aplicaciones que requieren de procesadores de tipo específico para cumplir con los requerimientos de tiempo que necesita la aplicación. Y bueno, todo este conjunto de procesadores, daremos algún otro detalle un poco más adelante, son procesadores adaptados, su set de instrucciones y su hardware, al procesamiento de señales de audio y vídeo para que nos den la sensación de tiempo real. Más cosas. Bueno, pues la electrónica de consumo, evidentemente, está llena de computación, ¿no? De cualquier tipo de electrodoméstico moderno
tiene montones o algunos procesadores empotrados que nos dan información de qué es lo que está ocurriendo y cómo debe de actuar. Por ejemplo, si tenemos una impresora, pues que es un ejemplo muy tonto, tiene una serie de sensores que detectan si hay papel, tinta, etcétera, etcétera, y nos informan cuando falta tinta o falta papel, se enciende un sensor o nos da un mensaje en el que dice tienes que reponer el papel. Bien, otro de los ejemplos, pues bueno, pues es la telefonía móvil. La telefonía móvil es uno de los nichos de la industria que mueve muchísimo dinero y nos encontramos de nuevo una estructura similar. Tenemos una parte en este caso de sensor, bueno, sería el emisor y el receptor a través de una antena de la información que queremos transmitir o estamos recibiendo, y como podéis ver aparecen pues por aquí un DSP, un microprocesador específico para tratamiento de señal, y bueno, como ejemplo simple pues podría tener también dentro un microcontrolador. Evidentemente, todas las señales de tipo analógico, para procesarlas en el mundo digital necesitamos un dispositivo que transforme las señales de tipo analógico a digital, se procesan y cuando se han procesado se vuelven a convertir las señales digitales, es decir, los bits de nuevo analógicos, por ejemplo, en voltios, ¿vale? Por lo tanto, ya nos aparecen, hemos presentado prácticamente todos los elementos que entrarían en un sistema. Sensores, conversores analógico-digitales, digitales analógicos, para controlar los actuadores, y procesadores de distinta naturaleza, de distinta complejidad, muy simples como pueden ser microcontroladores o muy específicos como pueden ser procesadores de tratamiento digital de la señal. Bien, otro de los ejemplos de electrónica de consumo pues son los navegadores, y quizá un poco como una reflexión, como comentábamos al principio, la informática pues desde los años 80 lo ha invadido todo, y en esta transparencia a mí me gusta un poco comentarla porque sintetiza muy bien la evolución tan brutal, por decirlo de alguna manera, que ha tenido en 30 años. Bueno, ahora estamos en el 20, pero el ejemplo, digamos, expresa el cambio desde los años 80, de lo que sería una oficina, a los años 10. ¿Qué es lo que vemos en una oficina del 80? Pues veíamos un calendario. Ese calendario en un móvil se ha transformado en un calendario o en nuestra agenda que tenemos como un icono. Una cámara de fotos que tenemos por aquí, un Polaroid, se ha convertido en la cámara de fotos se ha transformado en la cámara de fotos del móvil. Un fax, bueno, pues ahora ya nadie manda fax, lo que hace es una foto y lo manda por WhatsApp. Una calculadora, pues ya prácticamente nadie utiliza una calculadora de bolsillo, sino que está integrada pues directamente con una aplicación que andaría por ahí. Un mapa, no hay mapas. El mapa pues es un navegador. Un cuadro, pues directamente tenemos las fotos que podemos coger. Es decir, que en 30 años, cosas que se tocaban, que eran objetos, se han transformado en iconos en 30 años. Evidentemente todo esto todavía se ha, digamos, observado mucho más porque el ordenador o el PC ocupaba la parte central de la computación conectando distintos tipos de aplicaciones, y ahora, pues bueno, la tendencia de todo eso es que la informática y la computación está distribuida y está empotrada en los distintos elementos. Y todo esto nos ha llevado a lo que ahora conocemos pues como el Internet de las cosas, donde de nuevo pues lo que tenemos es la misma estructura, un conjunto de sensores,
un conjunto de actuadores y un software de control que lo que hace es posibilitar el intercambio de información antes de procesar o después de procesar la información. O sea, ahora pues desde el móvil podemos abrir un coche, desde el móvil podemos controlar el sistema de riego de nuestra casa, desde el móvil podemos ver si hemos estado en contacto con alguna persona que haya tenido coronavirus, etcétera, etcétera. Todo esto, digamos que desde el punto de computación, que es lo que nos interesa a nosotros, la tendencia dentro de este Internet de las cosas ha sido a la realización de pequeños procesadores que están empotrados. Y esto es lo que ha dado lugar, como hemos dicho anteriormente, a la computación ubicua. Asimismo, esto ha implicado interfaces, lógicamente, para poderse conectar y comunicaciones de tipo ubicuo también. Bueno, pues con todo este panorama, desde el punto de vista, digamos, de diseño, una de las tendencias, veremos que hay una serie, digamos, de problemas desde el punto de vista tecnológico que desarrollaremos en la siguiente clase, pero ya os lo puedo anticipar. Desde el punto de vista entonces de diseño hardware, cada vez tenemos elementos más pequeños desde el punto de vista de ocupación, pero también desde el punto de vista tecnológico. Es decir, la tendencia actual es hacer transistores más pequeños. La tecnología ha mejorado muchísimo. Al hacer transistores más pequeños quiere decir que en un mismo espacio podemos realizar funciones muy, muy, muy complejas y por lo tanto, y también todo el proceso tecnológico se ha abaratado muchísimo, con lo cual, bueno, el coste de meter un procesador en un control de luces de Navidad, el coste que hay es muy poco. Todo esto, pues parece que es algo que no tiene fin, no tiene límites, pero actualmente la tendencia en el diseño de circuitos integrados, uno de las líneas de investigación punteras, aparte de ir mejorando la tecnología y buscar unos nichos nuevos que no estén basados exclusivamente en silicio, uno de los problemas por los que la gente está preocupada es por el envejecimiento de la tecnología. Hasta ahora, bueno, un teléfono móvil se cambiaba cada un par de años y no pasaba nada. Ahora, bueno, es cierto que el planteamiento, digamos, económico mundial, debido a la crisis del COVID, pues hay muchas cosas que están cambiando. Y bueno, pues lo que se ha observado es que cuando se hacen circuitos muy pequeños y muy rápidos, eso tiene una serie de problemas colaterales, como son un envejecimiento prematuro de los circuitos. Y ello implica, en el caso de la electrónica digital, que es de lo que vamos a hablar nosotros, un funcionamiento más lento, lo cual no es crítico, pero en el caso de las partes analógicas, toda esa serie de sensores que estamos comentando y tal, pues pueden dar lugar a fallos, y ese tipo de fallos pues pueden dar lugar a el fallo del sistema. Por lo tanto, bueno, digamos que tenemos mucha tecnología para hacer muchas cosas. Los desafíos que se han planteado, cada vez tecnología más rápida, más barata, se han ido cumpliendo, pero digamos que el uso de esa tecnología tan rápida, tan barata, etcétera, etcétera, están apareciendo efectos secundarios que quizá convenga pues parar un poco, digamos, esa carrera tan loca por quiero una cosa que haga más y más y más y más y el coste sea más bajo. Sobre todo porque, bueno, la tendencia que parece ser que ahora hay es en alargar un poco más la vida de los dispositivos. Bien, otro de los problemas en todo esto, pero que no forma parte, digamos, de nuestro ámbito específico de la asignatura, es que, bueno, pues el Internet de las cosas junto con el data mining, pues evidentemente son incompatibles con la privacidad. Simplemente esa es una reflexión que también nos tenemos que hacer.
Bueno, pues en esta breve panorámica, ¿qué cosas podemos deducir de puntos en común que tienen los sistemas en términos generales industriales? La primera de las características que exigimos a todo este tipo de sistemas es que su funcionamiento sea en tiempo real. La segunda cuestión que encontramos es que el mundo analógico se tiene que relacionar con el mundo digital. Nosotros, bueno, pues como informáticos, el mundo que vemos es fundamentalmente el mundo digital, pero la realidad es que en los sistemas industriales de control hay dos piezas claves, que son los sensores que recogen la información y los actuadores que realizan distintas acciones en función de la información recogida por los sensores y del problema que se trate. Tercera cuestión, los sistemas industriales contienen muchísimos subsistemas empotrados, cada uno de ellos con unas características técnicas o de exigencia de computación diferente. En algunos de ellos la seguridad es crítica, evidentemente, pues no sé, en un coche, es fundamental que garantizar que los sistemas funcionan bien y que no hay, digamos, excepciones, ¿no? El caso, por ejemplo, pues no sé, de la conducción automática, el caso de los coches Tesla, ¿no? Que hubo un accidente, digamos, mortal hace unos meses, bueno, un año o una cosa así, claro, evidentemente todo el procesamiento no valen que haya sombras, etcétera, etcétera. Creo que un coche atropelló a una persona por la noche, no estoy segura de si estaba lloviendo o no. Por otro lado, bueno, pues los sistemas tienen que ser concurrentes, la estructura es distribuida, hay distintos sistemas que tienen que interactuar entre sí, monitorización por internet y nuevas interfaces, pues digamos, hombre-máquina. Bien, con todo esto, desde el punto de vista hardware, resumiendo, nos encontraríamos entonces con que cualquier tipo de sistema industrial, además de los sensores y actuadores, tienen que tener conversores analógicos digitales y digitales analógicos de un determinado número de bits. El hardware es de naturaleza heterogénea. Nos podemos encontrar PCs, microprocesadores, microcontroladores o bien circuitos que se tengan que hacer a medida para realizar un problema, digamos, de manera muy eficiente. Y todas las dos partes anteriores pues tienen que colaborar con el software. Desde el punto de vista de diseño hay toda una rama que no veremos, mencionaremos alguna cosita un poco más adelante, que es el diseño de partes hardware y software de manera simultánea, que es lo que se denomina codiseño. Bien. Bien, por tanto, pues visto todo de una manera esquemática, en la parte superior tendríamos el conjunto de sensores en esta parte de aquí de la nube, donde ocurren los distintos fenómenos físicos. Tenemos un conjunto de conversores analógico-digitales, que sería la parte que tenemos en esta caja de aquí, el mundo analógico. Y luego, bueno, pues conectados como un bus o de diferente manera, tendríamos un conjunto, aquí en concreto, en este ejemplo específico, de microcontroladores. Bien, una vez que se ha procesado todo esto, habría que volver al revés. Aquí tendríamos una señal de tipo digital con sus distintos valores codificados en un determinado número de bits, que habría que convertirlo en una señal de tipo continuo, ¿vale? Por lo tanto, la operación implícita, que es lo que expresa la figura que tenemos abajo, expresa la conversión, la parte de la izquierda analógico-digital y la parte derecha digital-analógico. Aquí tenemos una señal continua, una señal, bueno, pues dependiendo de cómo fuese, habría que filtrarla, y entonces la señal continua lo que se hace es obtener
un conjunto de valores codificados a un determinado número de bits y a una determinada frecuencia de acuerdo con un criterio. Si habéis seguido alguna asignatura de matemáticas, creo que da una Esther Dopazo de proceso digital de señal, pues sabéis muy bien que los puntos no se tienen que coger, los valores en la señal, con un determinado criterio, que es el criterio de Nyquist, que dice que la señal se debe de muestrear al doble de la frecuencia fundamental. Estos puntos serían números, se procesan y a continuación pues habría que hacer el proceso contrario, reconstruir a partir de esa serie de valores digitales la señal de tipo continuo. Bien, por tanto, nuestro, digamos, ecosistema contendría estos tipos de bloques, fundamentalmente, bueno, pues ya centrándonos un poquito más en lo que sería la parte digital, que tendríamos circuitos de aplicación específico, tendríamos memorias, podríamos tener otro tipo de cosas, el software que controla todo eso. Esa sería la parte en la que nosotros vamos a ocuparnos. En la parte de actuación digital analógico, analógico digital, sería más bien una parte de tipo, digamos, industrial, y toda esta parte de aquí, la parte inferior de la figura, que sería, pues bueno, la parte, digamos, más bien de diseño de un industrial, en la que se relacionase o nos diese información. Por ejemplo, esto está, digamos, con la idea de ilustrar o tener en la cabeza cuál sería todo el sistema, por ejemplo, de la interfaz que tendría un usuario, por ejemplo, en un automóvil. Bien, por lo tanto, desde el punto de vista de computación, nosotros, o lo necesario serían microcontroladores. Nosotros vamos a ver uno, concretamente vais a desarrollar toda una parte de trabajo con el Arduino. Desde el punto de vista de procesamiento de señal, bueno, no vamos a ver nada, pero nosotros lo que vamos a hacer es, en la parte que yo voy a desarrollar, va a ser ir desarrollando una serie de pequeños circuitos, como si hiciésemos un conjunto de funciones software, pero van a ser circuitos hardware, y posteriormente todos esos circuitos que hemos desarrollado de manera individual, vamos a hacer con ellos otra cosa un poco más grande, que bueno, por las dimensiones que tiene el curso, lo que vamos a hacer va a ser integrarlos en un multiplicador, para hacer un multiplicador. El diseño que vamos a hacer es escalable, eso quiere decir que, bueno, nos serviría lo mismo para un multiplicador de 4 bits que para 400. Y, bueno, pues otro de los aspectos es que desde el punto de vista metodológico, la metodología que vamos a seguir, pues la vamos a aplicar en ese ejemplo concreto, pero nos serviría perfectamente para abordar un problema mucho más grande. Es decir, que aunque vamos a utilizar piezas bastante pequeñas, en este ejemplo nosotros vamos a hacer una SIC, que lo que significa circuito de aplicación específica. No lo vamos a hacer con librerías tecnológicas, sino con FPGAs, pero esta misma metodología podríamos utilizarla, la que vamos a hacer en nuestros pequeños diseños, mezclando cosas de distintas características. Es decir, podríamos integrar y sintetizar pues un DSP comercial, una memoria que le comprásemos a otra gente, un microcontrolador si tuviésemos el código, y todo ello pues lo vamos a hacer con un lenguaje de descripción hardware, que es el que vosotros conocéis, que es el VHDL, porque bueno, pues ya que nos lo sabemos, lo podemos rentabilizar. Entonces, bueno, todos los sistemas, nosotros nos vamos, como he dicho, nos vamos a centrar aquí, y en concreto pues vamos a ver dos cosas. Vamos a ver solamente un microcontrolador, y vamos a hacer una SIC y vamos a implementarlo en una FPGA. Mi interés es que, bueno, estamos en tiempos de incertidumbre y no sabemos si nos vamos a poder ver físicamente o no, bueno, presencialmente,
pero bueno, todavía quedan, digamos, 2 meses. Esta parte de la asignatura yo la voy a terminar a últimos de octubre y bueno, pues si las circunstancias lo permiten, mi idea sería que el diseño lo llevaseis físicamente a una FPGA, que os dejaría yo, pero claro, para eso, pues digamos que tenemos que vernos. Vale. Bueno, ¿qué cosas nos podemos encontrar dentro de los sistemas industriales y dentro de lo que sería, digamos, la parte hardware? Pues lo primero que nos podemos encontrar son los microprocesadores. Habéis seguido un curso de estructura, habéis seguido un curso de arquitectura y bueno, pues como sabéis muy bien son máquinas de propósito general que hacen todo más o menos, pero digamos que no están dedicadas a una aplicación de tipo específico. En el otro extremo tenemos los microcontroladores, que es, bueno, pues son dispositivos de muy bajo coste y bajo consumo y que, bueno, pues fundamentalmente su orientación es hacia hacer algún tipo de aplicación muy cerrada. Entonces, bueno, ese es el caso, como decía, del Arduino, en el que, bueno, pues tiene de todo, en muy poquita, digamos, cantidad, no sirven para resolver problemas complejos, pero sirven para resolver cualquier tipo de problema de control. Dentro de esa gama, para resolver problemas industriales, tenemos los procesadores de señal. Los procesadores de señal fundamentalmente que serían orientados fundamentalmente a problemas de audio y problemas de vídeo, tratamiento de imágenes, etcétera, etcétera. Pues su orientación es no es estrictamente de control, sino son de cálculo numérico intensivo, y lo que nos encontramos son dos operaciones clásicas en este tipo de procesadores, que son la multiplicación y la suma. Este tipo de procesadores pues están orientados hacia realizar este tipo de operaciones y son, bueno, podemos decir que están orientados hacia devorar números, ¿no? Entonces, bueno, pues evidentemente hay cosas que nos sobran respecto de un procesador de tipo general. Entonces, aquí es muy importante tener multiplicadores rápidos y que la operación de multiplicación y suma acumulada, que es lo que se denomina producto interno, pues se hagan con una determinada rapidez. ¿Qué más nos encontramos por aquí? Pues nos encontramos, bueno, este tipo de arquitecturas son un poco diferentes de las de von Neumann. Se denominan Harvard, algunos de ellos, y la característica que tiene es que las memorias de datos de instrucciones están separadas. Como quieres hacer operaciones muy rápidas, pues entonces lo que haces es traerte dos datos al tiempo, tienen memorias de doble puerto, es decir, tiene una arquitectura un poquito adaptada al tipo de operaciones que se van a hacer con mayor intensidad, como he dicho, la multiplicación y suma, ¿vale? Bueno, este también es todo un mundo, aunque lo que también es cierto que ahora las FPGAs, que es en lo que nosotros nos centraremos, le están comiendo mucho el terreno a los procesadores de señal, porque tú en una FPGA puedes diseñarte un procesador a la medida de tus necesidades. Digamos, ¿cómo? Pues modelándotelo con un lenguaje de descripción hardware o comprándote el modelo HDL de un procesador específico y ahí integrarle otra serie de funciones recompilando la función. Veremos un poco más adelante cómo se puede hacer todo esto. Y luego, en el tema de los microcontroladores, pues lo que se tiende ahora es lo que se denomina ecosistemas. Por ejemplo, pues ahora hablábamos de aplicaciones de biomedicina, bioingeniería, pues se están desarrollando nichos, por ejemplo, en base al Arduino, desarrollar toda una serie de instrumentación bastante básica, bastante barata, bastante portátil,
para, bueno, pues por ejemplo, hacer un primer testeo en una persona que sufra un accidente en el que se le pueda medir pues la presión, el oxígeno, la temperatura, etcétera, etcétera, y bueno, pues más o menos dar un primer diagnóstico sobre la gravedad de esa persona. Otra de las cosas que también está teniendo bastante interés dentro de los sistemas, podríamos decir, para desarrollar cosas pequeñas es la Raspberry Pi, que es también de bajo coste, digamos, sería competidora del Arduino. Es un sistema un poco más moderno, del 2012, a unos 8 años, una cosa así. Y bueno, se ven algunos en desarrollos industriales y la principal característica, es la tendencia actual, es que la placa es simple de bajo coste y el software es de código abierto. Una de las cosas que se está imponiendo ahora muchísimo, no sé si habréis oído hablar de él, es el RISC-V. El RISC-V es una iniciativa de la Universidad de California y bueno, pues es una estructura abierta, con lo cual está fomentando su uso intensivo para desarrollos industriales. Si miráis por ahí, veréis que bueno, hay un montón de aplicaciones que están surgiendo, muchísimas facilidades, muchísimos foros y bueno, es algo que, digamos, puede tener muchísimo interés. Está aplicando también en Big Data y bueno, si estáis interesados en este tipo de cosas, convendría, por, digamos, curiosidad al menos, echarle un ojo. ¿Dónde se está aplicando? Pues se está aplicando fundamentalmente en servicios, en consultoría e investigación, en el desarrollo de herramientas cloud, ahora hay toda una rama dedicada a hardware, que hablaremos el próximo día, a inteligencia artificial y machine learning, con FPGAs fundamentalmente. Es decir, que estos dos mundos por ahí, S y S, se están juntando. Redes, gráficos, procesadores de aplicación específica, etcétera, etcétera. Es decir, yo creo que el RISC-V ha sido una apuesta muy importante de, digamos, distintas industrias y yo creo que han invertido mucho esfuerzo y muchísimo dinero y yo creo que para lo que es el desarrollo de aplicaciones de una cierta complejidad, pues va a ser algo que se va a imponer en el mercado. Así que, bueno, esa es un poco mi intuición. De hecho, no sé si lo veréis bien o no, el número de miembros que se han adherido a la iniciativa de desarrollo del RISC-V aparece aquí en el tercer cuartil de 2015 y este es el segundo cuartil del 2019. No he encontrado una transparencia similar para tenerlo actualizado a día de hoy, pero como podéis ver, la tendencia es una exponencial, pues creciente. Entonces, bueno, es un buen, digamos, una buena opción. Bien, lo que acabamos de ver hasta ahora, pues son dispositivos, los microprocesadores, los microcontroladores o, digamos, los sistemas de microprocesador RISC-V, Raspberry o Arduino para desarrollar, digamos, aplicaciones, pero la estructura de esos dispositivos nos viene precocinada. Es decir, tú te compras el procesador con tu entrada-salida, tus conversores analógico-digitales, por ejemplo, Arduino lleva también una serie de sensores, etcétera, etcétera. Ahora, la idea
que voy a desarrollar es un poco diferente. Ahora el diseño de la estructura de computación nos la vamos a hacer nosotros. Y nos la vamos a hacer no como con la idea de que se hace en la asignatura de física, ¿no? Que es, bueno, yo me construyo un transistor de una determinada relación de aspecto, con ese transistor me realizo una puerta AND, con una puerta AND y otra serie de dispositivos me realizo un multiplexor, con un conjunto de multiplexores hago otra cosa, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, todo eso, ese tipo de diseño, normalmente es jerárquico y tú te vas dejando cada cosa que haces a un nivel mayor de elaboración en una librería. Y bien, ¿qué es lo que se hace con esa filosofía? Bueno, pues tú al final, a través de MicroWin, por ejemplo, habéis visto que se elaboran una serie de capas y esas capas pues se le mandarían al fabricante de circuitos integrados. Con eso y con la librería, con la tecnología de fotolitografiado, pues realizarían el chip, lo encapsularían y nos lo mandarían. Entonces, bueno, esa sería totalmente a medida, empezando desde el transistor a subir hacia arriba para hacer el circuito que queramos. Por otro lado, en el otro lado tenemos los microprocesadores, es decir, son dos mundos en uno. El traje está hecho de serie y en el otro me quiero hacer a medida hasta construirme los botones. Bueno, pues las FPGA son un poco intermedio. La FPGA, pues es, podemos decir, lo que está destacado aquí, es un chip en blanco. Ese chip en blanco lo que tiene dentro son distintos tipos de piezas. Tiene puertas, tiene multiplexores, tiene elementos de memoria, tiene funciones lógicas, etcétera, etcétera. Y entonces, bueno, de lo que se trata es diseñar un circuito, es simplemente conectar distintas partes, ¿no? Y hacerle funcionar, ¿vale? Por lo tanto, la FPGA, pues digamos, es, podríamos decir, como algo en el que tenemos distintos tipos de piezas para construirnos un traje. Tenemos las mangas, tenemos mangas de distintas larguras, lógicamente, tenemos cuellos de distinta manera, tenemos cuerpos de distinta manera, bolsillos de distinta manera, de longitud, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, lo que tenemos que hacer es juntarlos y coserlos, ¿vale? Bien, ¿cómo decimos que queremos una pieza de tal estilo y juntarlo? Pues normalmente lo que decimos es a través de un lenguaje de descripción hardware. Bien, una vez que hemos dicho qué piezas queremos y cómo queremos juntarla, pues hay una serie de herramientas que se denominan de síntesis automática, que lo que nos hacen es coger esos elementos que nosotros hemos definido con el lenguaje de descripción hardware, de los disponibles en esa FPGA, nos lo junta y nos lo conecta, ¿vale? Eso sería, digamos, la otra tendencia. Para que os hagáis una idea gráfica, esta gráfica la veremos un poco bastantes más veces. Aquí tenemos los azules, son lo que se denominan bloques lógicos configurables. Y si miráis en la parte de la izquierda, pues bueno, por aquí tenemos algo con unas entraditas que podría ser un multiplexor. Por aquí, por esta otra parte de aquí, hay algo que tiene como una salida solo, que podría ser, por ejemplo, un biestable, ¿de acuerdo? Con elementos de memoria y con partes combinacionales podemos construir cualquier tipo de circuito. Por otro lado, los elementos, como he dicho, se tienen que comunicar entre sí, que son las líneas rosas. Entonces, bueno, pues las líneas rosas son la comunicación entre los distintos bloques. Imaginad que esto es una puerta AND y el resultado de esa puerta AND tiene que ir a una puerta OR. Pues lógicamente tendré que conectarla de alguna manera. Imaginad que esta es la AND y esta es la OR. Lo que pasa, bueno, pues que esta comunicación tiene su complejidad, ya lo veremos, y es también programable. Entonces, todo esto es el interior de la FPGA
con los distintos bloques, y lo que tenemos externamente son los bloques de entrada-salida, que son los elementos que sacan la información a las patas del chip, a los pines del chip. No vemos... ¿no veis lo que estoy escribiendo sobre la...? ¿No lo veis? Las rayas azules sí, pero el puntero no. ¿Y la transparencia la veis? ¿La transparencia la veis? Vale, perfecto, vale. Bueno, con que veáis las rayas es suficiente. Entonces, bueno, una FPGA es todo esto, ¿vale? Una parte de bloques lógicos configurables, donde tenemos los elementos básicos que necesitamos para implementar cualquier circuito digital, que son partes combinacionales y partes de memoria, puertas y biestables y algunas otras cosas más. Tenemos parte de interconexión entre los distintos bloques, o sea, esos cables, y luego por otro lado, pues la comunicación de lo que es la parte interna con los pines, o sea, con el exterior, a través de los bloques de entrada-salida. Bien, nosotros entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer en esta primera parte? Pues lo que vamos a hacer es, primero, ver cuál es la metodología de diseño con FPGAs. Vamos a describir nuestro traje en un lenguaje de descripción hardware, como he dicho, VHDL. Os voy a proporcionar una serie de herramientas para realizar simulación. Esa ya la sabéis porque habéis visto, creo vosotros, Model Sim. Y luego otras herramientas de síntesis. Esas herramientas de síntesis es una herramienta profesional en el que lo que tiene limitado es el número de líneas de código, que son 3000, que para lo que vamos a hacer es suficiente, y no tiene todas las FPGAs del mundo mundial, tiene unas pocas con las cuales a nivel de ejemplo nos va a servir, y con esto voy a poder ilustrar lo que es todos los aspectos metodológicos, cómo se cogen las librerías, cómo a través del lenguaje de descripción hardware... Sí, perdón. ¿Alguna pregunta? Cómo a través de ese lenguaje de descripción hardware la herramienta va a coger distintos bloques y por otro lado el VHDL que vamos a escribir va a ser el estándar, pero vamos a tenerlo que elegir con cuidado porque dependiendo de qué tipo de sentencia elijamos, la herramienta va a interpretar una cosa diferente. Es decir, si yo cojo una sentencia, por ejemplo, if, me va a tender a generar un multiplexor. Y también me lo va a generar con una sentencia case, pero la calidad del diseño va a ser diferente en un caso que en otro. Entonces, todo esto son detalles que vamos a ir comentando. Entonces, bueno, una vez que tenemos ya el diseño hecho, pues ya solamente nos quedaría el decidir con qué tela implementamos nuestro traje, que sería elegir volcar todo el diseño que hemos visto en la parte anterior y llevarlo sobre la FPGA. Eso es lo que nosotros vamos a desarrollar conceptualmente en lo que tenemos en esta parte. Para que nos hagamos una primera idea, y bueno, pues son cosas que lo tenéis ahí un poco olvidado. Aquí tenemos lo que sería un ejemplo de síntesis de un registro paralelo. Bueno, en primer lugar, en esta parte de aquí, en la primera parte del código, tenemos pues la librería iCubo y hemos llamado también a una librería numérica porque, bueno, pues este diseño, cuando lo pensé, lo hice para hacer otra cosa y entonces, bueno, pues ya lo fui preparando, ¿vale? Entonces, bueno, esta librería de aquí estrictamente, pues en un diseño general no sería necesario a no ser que fuese a pasar otra cosa. Aquí, en esta segunda parte, como podéis ver, esto ya es algo bastante familiar, tenemos una entidad en la que tenemos un genérico, que es el número de bits,
Y nosotros, bueno, vamos a hacer código, pero vamos a hacer código pensando en una cosa, pensando en la reusabilidad. ¿Por qué? Bueno, pues en primer lugar, igual que se venden chips, pues igual que se venden programas, pues se compran y se venden descripciones hardware de distintos tipos de circuitos. Entonces, para que las cosas tengan un determinado éxito, pues tienen que ser, digamos, muy utilizables. ¿Y qué es lo que quiero decir con eso? Bueno, pues yo estoy haciendo aquí un registro paralelo, ¿vale? Donde os recuerdo que lo que entra por un lado, llega al reloj, sale por el otro, ¿vale? Es decir, por lo tanto, en un registro paralelo, lo que parece bastante razonable es que yo me haga un código que me sirva igual para 4 bits que para 400, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que, bueno, yo tendré que tener en cuenta estas consideraciones en mi código. Por lo tanto, lo primero que voy a hacerme por aquí es ponerme un genérico en el número de bits. Cuando este trozo de código se recompile, o mejor dicho, en este trozo de código, si en vez de 4 lo quiero para 32, lo único que tendré que hacer será cambiar este 4 por un 32, ¿vale? Bien. Bueno, la estructura, como podéis ver, tengo el reloj, la señal de entrada, una señal de habilitación, el dato y la salida, ¿vale? Y luego, por otro lado, la arquitectura, digamos que sin entrar en detalles, es una arquitectura hecha en un estilo de comportamiento, es decir, el tipo de sentencias que yo he utilizado son sentencias que con una sintaxis más o menos parecida me recuerda la de otros lenguajes de programación. Si yo me meto dentro del Begin, pues encuentro si ocurre tal condición, entonces que ocurra tanto. Si no, pues tengo otro if anidado. Y recordad que, bueno, pues la sentencia process es una sentencia concurrente y eso, bueno, pues quiere decir que necesariamente puede o existe con otras sentencias similares, y eso tiene sentido en hardware, porque en hardware pues los distintos dispositivos funcionan al tiempo. ¿De acuerdo? Bueno, metiendo este código en un modelo, en una herramienta de diseño, lo que obtengo es esta estructura que tenemos aquí. Y a vista de pájaro, esa estructura, pues lo que veo es que aquí tenía un genérico de 4 y lo que me crea es 4 biestables, 1, 2, 3 y 4. Puedo observar cómo hay una señal de control común, que es la señal de reset a todos ellos, y puedo observar cómo hay una señal, digamos, común de salida, ¿vale? Por lo tanto, los objetivos de este curso, en la parte que vamos a ver, va a ser cómo hacer código para sintetizar hardware y que los resultados de esa síntesis sean lo que nosotros andamos buscando. Es decir, no se puede escribir código sin tener en cuenta qué tipo de hardware genera qué tipo de sentencia. Y eso es lo que se denomina HDL. HDL, sí, aquí está el... no sé qué es lo que he hecho. Hay una opción arriba a la izquierda para mostrar el puntero. Yo si quito... Sí, claro. Este es el puntero, sí. ¿A esto te refieres? El dedito. Vale, perfecto. Vale. Entonces, bueno, esto es fundamentalmente lo que queremos hacer. Bueno, cuando he hablado de FPGAs me he referido a algo muy básico, que es, bueno, pues que tuviese puertas y tuviese elementos de memoria.
Pero las FPGAs ahora es una de las líneas que está muy en desarrollo. Ya os digo que se está utilizando muchísimo por la gran flexibilidad que plantean. Hay otra modalidad de FPGAs que se llaman RPU, que son FPGAs, que tienen lo siguiente. Tienen una parte de procesador, en lo que tendríamos ahí, lo que acabo de señalar en rojo, pero además tienen otra parte, que es lo que tenemos señalado aquí, que te permiten implementar tu propio diseño. Es decir, dentro del propio chip hay un microprocesador dentro del propio chip FPGA y tienen una zona en la cual tú puedes a su vez reconfigurar, es decir, hacer un diseño de algo muy específico. Eso es lo que se llaman las FPGAs. Y además, estos tipos de dispositivos, una cosa muy importante es esta idea que he anotado aquí, que son reconfigurables en tiempo de computación. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, pues imaginad que queréis diseñar un sistema tolerante a fallos, ¿vale? Y tenemos en esta parte de aquí, estamos utilizando pues una parte y otra parte. Imaginad que esta parte se estropea por razones X. En tiempo de computación, sin programarlo externamente, podrías reconfigurar, reprogramar, hacer que se comportase esta parte de aquí que se me ha quedado libre. Por supuesto, tendría que tener una parte libre, como esta otra parte de aquí. Esto, por ejemplo, pues es muy, es muy interesante para sistemas que son críticos, ¿no? En los que no pueden dejar de funcionar. Entonces, todo esto, toda esta estructura, o sea, el punto clave es lo que está indicado ahí, reconfiguración en tiempo de computación, porque normalmente este tipo de dispositivos lo que se hace es hay un sistema para programar. Bueno, veremos que es una cosa bastante sencilla, espero que tengamos la oportunidad. Yo tengo una plaquita, entonces en esa placa se pone un cable y el propio programa que vamos a utilizar para sintetizar lo dices graba y ya está. Entonces, bueno, quitas el cable y ya funciona de manera autónoma. Sin embargo, lo que estamos hablando ahora, que en el propio funcionamiento, en el caso de que hubiese un fallo, permite en tiempo de funcionamiento reconfigurar, por supuesto tienes que tener una parte libre, en el caso de que hubiese un mal funcionamiento, o bien en sistemas, por ejemplo, que tienes muy poco espacio y tienes que optimizar mucho, pues se pueden hacer todavía cosas mucho más curiosas, como por ejemplo, imaginad que tengo que hacer una multiplicación y quiero hacer quiero hacer 4 multiplicaciones y 4 sumas. Pues imaginad el siguiente problema, que bueno, me lo tendría que pensar un poco mejor, pero imaginad lo siguiente, tengo que hacer 4 multiplicaciones, pues bueno, inicialmente a esta parte de aquí, a todas las partes que tengo disponibles, las dedico a la multiplicación. Me tendría que guardar los datos intermedios y luego lo reprogramo todo y las distintas partes de hardware hago que se comporten como un sumador. Eso es lo que significaría. Bien. Vale, esta sería un poco la idea que he mostrado en la parte anterior. Tendríamos la parte correspondiente al procesador, que sería toda esta parte de aquí, con los registros, la ruta de datos, etcétera, etcétera. Y luego tendríamos la parte, digamos, programable, disponible dentro de la propia FPGA, donde podríamos hacer un modelo, digamos, a medida que se completase con la otra parte.
Y bueno, pues por último, tendríamos los circuitos de aplicación específica, que es lo que habéis visto en física, donde la funcionalidad es fija por construcción, no se puede cambiar nunca. Y claro, este tipo de circuitos pues es interesante porque está muy optimizado para grandes cantidades. Bueno, pues aquí tendríamos, por recordar viejas aventuras, tendríamos por aquí un transistor, área activa, con la puerta con policristalino, otra área activa con policristalino, una entrada y otra entrada que debería de andar, bueno, más o menos por aquí, ¿no? Si tenemos varios transistores, pues este sería más o menos el resultado. Es decir, que en definitiva, dependiendo de cuál sea nuestro problema, las opciones que tenemos de hardware, pues las podemos valorar, además del coste, que eso es una cosa bastante importante, en función de también de la flexibilidad o de la programabilidad o de la potencia que queramos de cálculo. Y entonces, bueno, pues todos los elementos hardware más o menos que hemos ido comentando sería el procesador convencional, el procesador de propósito específico, el procesador con FPGA reconfigurable, la FPGA digamos, que solamente contiene elementos lógicos, y el circuito de aplicación específica. Aquí, en esta clasificación, bueno, lo que se ha destacado es programabilidad respecto a potencia de cálculo, y digamos que los elementos que se han valorado es las prestaciones, la arquitectura, la programabilidad, las herramientas de desarrollo, quién programa, cuál es el uso y cuáles son las aplicaciones. Entonces, bueno, pues en este caso nosotros, a mí me gusta más o menos situarme, digamos, por aquí, donde hay en los tres primeros procesador DSP, RPU, como podéis ver, por aquí pone Software Engineer, y en la FPGA se pasa ya al Hardware Engineer, pero lo cierto es que en este momento hacer hardware es hacer modelos a través de lenguajes de descripción hardware. Es cierto que cuando ya se llega a un nivel digamos, de caracterización eléctrica, de consumo, de otro tipo de cosas, pues evidentemente se necesitan más conocimientos, digamos, de electrónica. Pero a nivel de lo que es creación de dispositivos de tipo digital, etcétera, etcétera, veremos que hacer modelos que posteriormente sean sintetizables son perfectamente abordables con el perfil que nosotros tenemos. Si tuviésemos que entrar a hacer este tipo de cosas, pues solamente sabiendo Java sería complicado, porque el nivel, digamos, de programación o de realización de modelos, como podéis ver aquí, pone difícil, porque bueno, hay que tener en cuenta que los modelos de lenguajes de descripción hardware que vamos a utilizar tienen algunas características diferentes de lo que sería Java o Python, porque tenemos que tener en cuenta la concurrencia, el tiempo real, pero para una primera evaluación, lo que es evaluar la viabilidad de un modelo y si eso es posible hacerlo en hardware, no es necesario ahondar mucho en lo que, digamos, es la parte eléctrica. Entonces, bueno, también por otro lado, hacer un diseño y una implementación y probarlo, una vez que tienes pues un sistema de desarrollo, una placa con una FPGA te puede costar 40 euros, o sea, no es... lo puedes hacer en 5 minutos. Entonces, bueno, quiero decir que ahí hay una frontera en la que cada día, diría yo, que se movería un poco más lo del hardware engineer hacia más a la derecha,
comiéndole terreno el software engineer. Bueno, bueno, pues esta es un poco la panorámica. A mí me gusta, digamos, enmarcar las cosas para ver dónde nos movemos, y como consecuencia de todo lo anterior, pues vamos a ver qué vamos a tratar en este curso. Pues en este curso, por el tiempo que tenemos, fundamentalmente lo que vamos a hacer es describir, es decir, qué cosas hay. Vamos a utilizar algunos de los elementos hardware presentes en los sistemas industriales, como utilizar, en este caso me estoy refiriendo al Arduino, y vamos a diseñar algunos tipos de elementos utilizando dispositivos comerciales como son el tema de FPGAs. Por lo tanto, en concreto, los temas a tratar van a ser diseño para síntesis desde alto nivel implementando en FPGAs y diseño con microcontroladores. Esos son los dos objetivos. ¿Hay alguna pregunta hasta aquí? ¿Tenéis alguna pregunta? ¿Está todo claro? Podéis contestarme por el chat, lo digo por si sigo para adelante o no. ¿Sigo adelante? Vale, perfecto. Bueno, pues vamos entonces a ver. Sí, todas las diapositivas están en Moodle, todo está en Moodle, no hay ningún problema, todo está en Moodle. Y normalmente yo lo voy a poner con una semana de antelación para que, bueno, pues lo vayáis viendo. No, las clases de momento no las voy a grabar porque tengo una experiencia un poco así. Bueno, veré un poco cómo va la cosa. Tengo la experiencia de que cuando en el semestre anterior empecé a grabar las clases, la gente dejó de conectarse. Entonces, bueno, vamos a ver un poco de tanteo. Y bueno, tampoco me cuesta mucho grabarlas, pero en fin, de momento no. Vale, entonces, hablando de aspectos concretos, la asignatura tiene 6 créditos y bueno, nuestras horas de conexión van a ser de las 5 a las 7 los miércoles y los viernes. Todo va a ser online y bueno, si luego un poco más adelante tenemos opción de quedar, estoy hablando de últimos de octubre, para que pudieses implementar sobre las placas que yo tengo el último, a mí me gustaría, para que vieses el ciclo completo. En otros años anteriores, pues bueno, la gente llega hasta ahí, lo implementa, ve cómo funciona y bueno, pues la verdad es que cierra un poco el ciclo, aparte del diseño, el tema de la implementación. Si no es posible, pues bueno, pues tampoco pasa nada. Entonces, bueno, la asignatura la vamos a dar entre 3 profesores, Manuel Nieto, que me imagino que es con quien habéis contactado, que es el coordinador de la asignatura, Antonio Pérez, y bueno, pues yo misma, que voy a dar la primera parte. Entonces, ahora vamos a comentar un poco los temas, la agenda y la forma de calificación global de la asignatura. Bueno, esto ya lo acabamos de ver. Entonces, la primera parte, que estaba prevista empezar la semana que viene, lo siento, tuve un problema familiar grave y me fue absolutamente imposible. Por lo tanto, pues digamos que llevamos una semana de retraso respecto de lo inicial, hasta el 23 de octubre, y el diseño de microcontroladores pues desde el 28, que es el siguiente miércoles, al 18 de diciembre. En este momento, pues bueno, el número de horas de uno y el número de horas de otro está equilibrado, descontando un día que se cambia un viernes por un no sé qué, y luego hay un puente también en diciembre, bueno, un posible puente, y bueno, pues está descontado también de la parte que, de todas las maneras, bueno, no hay ningún problema. Si yo me queda una cosa, pues seguro que me dejan dar un par de orillas más para completar la información. Bien, la calificación es la mitad microcontroladores, la mitad diseño, para síntesis, y bueno, las partes han de superarse por separado. La guía docente está en Moodle. Ahora, si queréis, nos conectamos a Moodle y vemos un poco las cosas. Y ¿cómo van a ser los exámenes? Pues bueno, a ver, yo
en las dos partes el 50%. Esta asignatura la llevo dando desde hace 8 años y no he tenido que examinar a nadie en un examen final. Y tampoco he suspendido a nadie. Es decir, que bueno, la gente pues más o menos va haciendo sus trabajos. Ahora hablaremos un poco más entonces, bueno, hay que hacer un trabajo todas las semanas, más o menos, y la gente lo va entregando. Hay unos plazos de entrega, somos poca gente, por tanto, si hay algún problema o tenéis algún tipo de excepción, pues bueno, me lo comentáis y yo solo puedo flexibilizar sin ningún tipo de problema. O sea, ánimo, mi espíritu es que nadie se desenganche, todo el mundo siga la asignatura. Si hay una excepción, pues me la comuniquéis a priori, mira, me ha pasado esto, no puedo entregarte tal día, tal cosa, bueno, pues lo negociamos y ya está. Entonces, bueno, como esta es una asignatura del primer semestre, pues en la convocatoria extraordinaria de julio, que es lo que nos correspondería, en mi parte, como digo, examen escrito sobre aspectos generales y un problema de diseño, y luego con microcontroladores pues entrega y el examen oral del proyecto, ¿vale? Esa sería un poco. ¿Hay alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguna pregunta? ¿No preguntas? Vale, perfecto. Bueno, pues ahora vamos a ver la tercera de las partes, que es la síntesis. A ver, que no me deja compartir ahora. Ahora vamos allá. Bueno, pues como ya os he anticipado, vamos a ver un poco, con un poco más de nivel de detalle, qué es lo que vamos a hacer en síntesis. Mirad, esta transparencia resume muy bien la idea de síntesis de una manera gráfica. Es decir, nosotros colocamos una descripción de un problema en lenguaje de descripción hardware, lo metemos en nuestra herramienta de síntesis y lo que nos da como resultado es el circuito diseñado con los elementos que tendría la FPGA sobre la cual queremos diseñar. Eso es fundamentalmente lo que vamos a hacer. Bueno, entonces, vamos a ver con un poquitín más de detalle la síntesis, los objetivos de esta parte, qué es lo que vamos a aprender. ¿Cuál es la diferencia entre un flujo de diseño entre una FPGA y una SIC? Y veremos que lo que vamos a hacer nos sirve tanto para diseñar con FPGAs como circuitos de aplicación específica. Es decir, que por el mismo viaje podemos tener dos tipos de implementaciones. Una muy general con una FPGA y una muy detallada, un circuito de aplicación específica. De acuerdo con eso, vamos a ver qué temas específicos vamos a tratar, qué tipo de herramientas para el desarrollo práctico vamos a utilizar, la bibliografía, las normas de calificación, que bueno, serán el 50%, pero como vamos a ver, distintas partes. Cuánto vale cada una y cuál es un poco la plataforma de trabajo Moodle, que bueno, cuando termine esto me conecto y lo vemos ahí directamente. Bueno, entonces, la especificación del problema puede ser, nosotros sabemos VHDL, por eso nos vamos a dedicar a eso, pero hay otros muchos más lenguajes. Tenemos Verilog, que es un lenguaje de descripción hardware, pero está más orientado hacia un nivel un poco más bajo, más electrónico. Y luego para lo que es para lo que es la descripción de sistemas globales, empezando muy por arriba, se utiliza lo que se denomina System C. System C ahora se está utilizando muchísimo y es un C al cual se le han añadido una serie de librerías en las cuales tienen en cuenta la concurrencia y el tiempo, porque nosotros a la hora de diseñar un circuito vamos a medir también la calidad de un diseño y en esa calidad de ese diseño nos vamos a fijar en 3 parámetros. En el área, en el número de puertas que va a utilizar. En el tiempo, en la rapidez, queremos circuitos pues lo más rápidos posible y además que sean lo más económicos posible en términos de consumo, es decir,
diseño de potencia. Área, tiempo y potencia. Esas son 3 restricciones o 3 parámetros que tendremos que evaluar para ver cómo de buenos o cómo de malos son nuestros diseños. Esa descripción se traduce, pues eso, en un circuito compuesto por puertas, biestables y registros conectados de una determinada manera, y ese mismo diseño sobre una FPGA o sobre otra nos va a dar unas características de prestaciones diferentes, ¿no? Más área, más rapidez, menor rapidez, o mayor consumo o menor consumo. Y esos 3 parámetros los van a marcar la aplicación específica que nosotros queramos hacer con nuestro diseño, de acuerdo con el interés. Bueno, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues primero, vamos a reinterpretar el VHDL que nosotros conocemos y lo vamos a orientar en esa reinterpretación. Va a haber muchas cosas que nos vamos a dejar por el camino, lo vamos a reinterpretar hacia síntesis. Es decir, de todo el VHDL vamos a utilizar solamente un subconjunto, porque no todas las sentencias son sintetizables, y esas sentencias vamos a interpretar cuando las utilizamos qué resultados nos van a dar. Segundo, vamos a utilizar herramientas de síntesis. Y aquí, pues fundamentalmente, digamos que el nicho de proveedores de herramientas para síntesis, bueno, para diseño de circuitos, pues fundamentalmente tenemos un coloso que es Mentor, y las herramientas luego están personalizadas para el tipo de FPGA o la marca de FPGA. Y en las marcas de FPGAs hay 2 fundamentalmente. Unas que son Altera, que recientemente la ha comprado Intel, y otra Xilinx. De los 2 entornos, pues bueno, hacen lo mismo, pero las herramientas son un poco diferentes de utilizar. Nosotros las que vamos a utilizar son las de Altera. Altera yo creo que son más fáciles porque las distintas etapas están más integradas. Xilinx es un poquito más difícil y es un poco más flexible en el sentido de que las etapas te las deja tocar más. ¿Y a qué etapas me refiero? Pues mirad, a estas 4 que hay escritas aquí. Cuando nosotros hemos hecho el código para sintetizar, lo primero que nos va a hacer la herramienta es transformar esas sentencias de alto nivel, if, case, for, etcétera, etcétera, en ecuaciones lógicas. Esa es la primera cuestión. Sintetizar realmente tiene 2 procesos, se sobreentiende que son 2 procesos. Uno, hacer esa transformación, y segundo, optimizar. Es decir, en esa transformación, si hay cosas que resultan superfluas, pues entonces directamente las quita, con lo cual nos ahorra hardware. Lo siguiente es, esa primera aproximación la hace independiente del tipo de dispositivo, ¿vale? Es decir, en cualquier tipo de herramienta, un case da tal, un for da cual, ¿no? Tipo de dispositivo. El segundo de las cosas que tiene que hacer es, bueno, ya tenemos la primera parte. Vamos a coger aquí. Me ha deshecho las ecuaciones hasta aquí. Lo siguiente, esas ecuaciones las tiene que transformar de acuerdo con la librería de componentes de la FPGA que estoy utilizando. Tiene que decir, pues esta puerta AND la cogería de la librería de esa familia de FPGAs la puerta AND número 33, pero también podría coger la 34. ¿Cuál será la diferencia entre una y 2? Pues que a lo mejor una es una más rápida y otra más lenta. Entonces, dependiendo de las restricciones de diseño que le pongamos, tendría que coger una o tendría que coger la otra, ¿vale? Eso es lo que se denomina mapeado tecnológico. Lo siguiente que tiene que hacer es, de las que ha cogido, decir esta y esta,
identificarlas, que es lo que se denomina placement, por aquí, placement, y por último, lo que tendría que hacer sería conectarlas. Conectar es lo que se denomina routing. Evidentemente, las conexiones, cuanto más cortas sean, mejor, porque evidentemente el tiempo de viaje de las señales también será menor, ¿vale? De esto, pues, cada una de estas partes es un mundo. Y por último, una vez que lo hemos hecho todo este proceso de síntesis, lo que hace es genera un mapa de bits y de acuerdo con ese mapa de bits, lo que se hace es implementar los diseños por FPGAs. Ese mapa de bits pues se almacena en una especie de memorias intermedias que configuran o programan. Es diferente configurar que programar. Y lo que hace en definitiva es establecer distintos tipos de conexiones, son unas matrices, ya lo veremos un poco por dentro cómo se hace todo este tipo de cosas, para coger los distintos elementos, aquí con el mapa de bits, establecer las conexiones y las distintas formas de funcionamiento, ¿vale? Esos son los objetivos de nuestro curso. Bueno, bien. Dentro de las herramientas de síntesis ya hay cosas que no sabemos. Nosotros en los cursos anteriores hemos visto esta parte de aquí. Hemos hecho nosotros VHDL orientado para simulación. Si recordáis, cogíamos, bueno, pues no sé, una puertecita o una máquina de estados finitos y entonces, bueno, pues poníamos unas señales y simulábamos y eso daba lo que tenía que dar. Entonces, bueno, como he dicho antes, ahora es un poco más restrictivo, con lo cual es mucho más fácil, porque VHDL tiene un montón de sentencias y de ellas, pues, lo que nos interesa ahora, pues es como, pongamos una cuarta parte, ¿vale? Por otro lado, lo que nosotros hemos hecho ha sido simulación funcional. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, pues que lo que hemos hecho en sistemas digitales es ver si esto funciona. Pero no me ha interesado de momento para nada si ese modelo que yo he hecho para síntesis, que me compila y me funciona perfectamente, cumple con las restricciones de área, tiempo y potencia de mi problema. Por lo tanto, tendré que evaluar también de alguna manera si mi diseño cumple con esto. Y para eso lo que tengo que hacer es lo que se denomina simulación temporal, que sí, en este caso, pues es un poquito más de, digamos, de diseño electrónico, ¿vale? Por lo tanto, en las herramientas de síntesis vamos a reinterpretar, porque cualquier simulación temporal lo primero que tiene que hacer es funcionarnos, ¿no? Entonces tenemos que hacer simulación funcional. Vamos a ver con qué piezas contamos y las características de ese FPGAs, cómo se lleva la síntesis a una FPGA y luego interpretar si realmente ese diseño cumple con las prestaciones necesarias y eso se realiza mediante la simulación temporal, que bueno, tiene su complejidad hacerlo. Por lo tanto, mirad, esto de la síntesis de alto nivel es que está súper chulo porque por el mismo precio nos llevamos dos cosas. Un modelo, si lo hacemos bien, nos puede servir tanto para implementarlo sobre una FPGA como con un circuito de aplicación específica. ¿Qué es lo que comparten? Pues lo que comparten es todo lo que hay por encima de la raya verde. Lo que hay por encima de la raya verde tenemos la descripción del problema y esto que llega hasta aquí sería, digamos, una síntesis sin tener en cuenta una síntesis funcional, es decir, sin tener en cuenta estrictamente los ladrillos con los cuales vamos a construir nuestro circuito. La diferencia entre una parte y otra es, en el caso de las FPGAs, yo me compro, digamos, un dispositivo que tiene una serie de elementos sobre los cuales yo solamente voy a utilizar unos cuantos y voy a implementar mi circuito.
En el caso de la SIC ocurre lo mismo. Yo voy a tener un conjunto de librerías tecnológicas de 20 micras o de lo que sea, sobre las cuales luego voy a ir cogiendo mis puertas, los layouts, y todo eso lo voy a tener que resintetizar. La diferencia es que esto me lo hago yo en mi casa en una tarde. La diferencia es que esto yo le tengo que dar las distintas máscaras a el fabricante de circuitos integrados, me lo fabrica, me lo devuelve, lo testeo y eso, el tema es que cuesta un dineral. ¿De acuerdo? En principio, dices, bueno, pues digamos que las FPGAs te permiten explorar muchas más soluciones porque lo que estás haciendo es una experimentación mucho más inmediata. Por aquí tenemos el intermediario del fabricante, pero evidentemente las soluciones en cuanto a prestaciones no son las mismas. Aquí, en el caso de las FPGAs, ¿qué es lo que pasa? Que yo solamente puedo construir con lo que tiene esa FPGA específica. En el caso de los ASICs, bueno, puedo implementar con las distintas, experimentar con las distintas librerías. Pero hay una cosa muy importante, que ese es uno de los puntos clave por los cuales el diseño electrónico, y tenemos, digamos, electrónica o tecnología muy barata. Y la clave está aquí, en lo que tenemos en verde. Y es que toda esta metodología permite separar lo que es la descripción o la construcción de un modelo de su implementación tecnológica. ¿Qué es lo que quiere decir eso? Quiere decir, yo tengo un modelo estupendo de un multiplicador, de un procesador, de lo que sea. Un modelo reusable, que tiene unas características fenomenales, y sobre esa primera simulación que yo he hecho, sin ver cómo todavía voy a construirme el vestido con una determinada tela, funciona fenomenal. Bueno, pues resulta que ahora tengo una tela X, pues vale, lo construyo y me vengo por una rama, por esta, por esta. Pero si la tecnología mejora, quiere decir que con ese mismo diseño yo puedo obtener un producto que es muchísimo mejor. Y el hecho de que podamos separar el modelo, la descripción de la implementación tecnológica, eso implica que cualquier problema que yo pueda abordar, porque hay problemas, como hemos visto, que son problemas comunes, con una buena descripción HDL puedo recompilar todo para una tecnología y tener un producto mucho mejor. Por lo tanto, eso ha sido una de las claves sobre las que hablaremos el viernes. Bien, visto esto, ya los temas en concreto globales serían: ¿cómo han evolucionado las tecnologías? ¿Qué herramientas y metodologías de diseño se utilizan para esto? Síntesis desde alto nivel para lógica configurable, que es lo que vamos a ver. VHDL orientado a síntesis. Diseño para y con reusabilidad. ¿Cómo se generan los patrones de test? Ese es un tema complejo. Y cómo evaluamos las soluciones. ¿De acuerdo? O sea, vamos a recorrer todo el ciclo, pero digamos que de una manera no con un diseño complejo, sino con un diseño más o menos simple. Bien, desde el punto de vista práctico, lo que vamos a ver es herramientas. Simulador lógico ModelSim de Mentor. No exactamente de Mentor, sino el de Mentor, pero adaptado a Altera, que por otro lado es el que utilizamos en segundo porque es gratis y la licencia no caduca. Vamos a utilizar Quartus 2, que es la herramienta de Altera. Xilinx, bueno, pues como he dicho, es la competencia, y hay algunas otras fabricantes más, pero digamos que su implantación en el mercado es menor, y por lo tanto, bueno, pues lógicamente en una asignatura de corte general, más o menos como es esta, lo lógico es explicar una asignatura que sea general. Y vamos a utilizar, lógicamente, FPGAs de Altera. Y las clases, vamos a hacer 3 tutorial.
uno para simulación de Model Sim para recordar cosas, otro de síntesis y otro de dispositivos de Altera. Pero, digamos, va a ser todo dinámico, no va a ser lineal. Voy a coger un modelo, vamos a discutir cómo lo vamos a hacer reusable, lo vamos a sintetizar y entonces ese diseño me va a dar pie para ver cómo se utiliza la herramienta. Entonces, bueno, pues no es algo lineal porque eso es muy aburrido, sino que, bueno, vais a tener que interaccionar bastante. Bueno, ¿qué diseños vamos a hacer? Pues vamos a hacer pues uno de cada cosa, ¿no? Vamos a hacer un combinacional, secuenciales, vamos a hacer una máquina de estados finitos que completan todos los posibles circuitos que podemos ver en los circuitos digitales y luego esas piezas que nos vamos a construir de manera individual la vamos a integrar en un problema mayor sobre una FPGA de Altera para hacer un multiplicador. Bien, este sería el aspecto del Model Sim, que bueno, ya lo iremos viendo. Y esta es la herramienta de Quartus 2 de Altera, que, bueno, por aquí tiene distintas ventanas, distintos tipos de configuraciones. Lo que sí os debo de decir que es una herramienta bastante compleja de utilizar. Pero bueno, tengo yo también por ahí unos tutorials, iremos haciendo las prácticas entre todos, al final haremos resúmenes, no tendréis ningún problema. Y luego, en cuanto a los dispositivos, pues digamos que tengo dos disponibles. Uno que tiene un microprocesador empotrado, ese que os comentaba de la RPU, tiene un microprocesador empotrado y tiene una parte de lógica. Este, bueno, es para hacer aplicaciones un poco más complejas, tiene un procesador de 32 bits. Y luego otra mucho más sencillita que, bueno, ya que no podemos disponer de otro tipo de cosas, pues es la que utilizaremos para hacer una pequeña demo y en la que vosotros, si queréis, si podemos, podéis implementar vuestro circuito. Bueno, libros, pues hay muchísimos. Y bueno, más o menos yo las transparencias que voy a poner cubren de sobra el contenido del curso. De hecho, bueno, pues los cursos que hay aquí citados y los libros que hay aquí citados y unos otros, pues los que he utilizado para preparar mis clases. El primero, pues es un libro general sobre VHDL. El segundo es más específico porque una de las preocupaciones es diseño para baja potencia. Este otro, el tercero, pues es codificación para síntesis con sinopsis, que es una herramienta. Este otro está más orientado en lo que nos interesa. Creo que uno de ellos lo tengo puesto, aunque es pirata, en el Moodle, ahora lo vemos. Un manual para lo que es diseño de reusabilidad y, bueno, pues una idea de lo que es la computación reconfigurable. Y, bueno, algunas de las revistas que tratan este tipo de temas. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bueno, pues de lo que se trata es de que, bueno, aprendáis haciendo cosas. En algunos de los temas que sean así un poco más descriptivos, ya hablé yo, pues haremos algún test en Moodle, más que nada, para comprobar vuestro nivel de atención. Y por otro lado también porque yo os tengo que dar una calificación. Y bueno, pues la calificación lógicamente va en función del nivel de desempeño y a mayor trabajo, pues mayor calificación. Entonces, bueno, pues haremos también esos pequeños diseños parciales que os comentaba, que luego integraremos en un proyecto final. Y bueno, tengo que hacer un poco de tanteo sobre cuáles son vuestros intereses. Hoy no me va a dar tiempo ya en la clase de hoy, lo haremos en la clase próxima para ver cuál es la motivación de elección de la asignatura, si es de relleno, si es porque os iba bien, si es porque os interesa el VHDL, si es porque os interesa más el Arduino, porque bueno, yo de alguna manera si puedo reenfocar algún tema y satisfacer los intereses de alguien, pues, en fin, estoy dispuesta a hacer lo que sea para, bueno, pues llevar la asignatura de la manera más fluida. De manera, digamos, ya más concreta,
pues el trabajo personal, a lo que me refiero, test y esos ejercicios, 30%. Sí, pero todavía, espera un poco, Jorge, unos diseños parciales y un proyecto o un trabajo que sería la integración del sistema. Vale. Bueno, pues voy a conectar un momentito al Moodle y bueno, pues las horas de tutoría tal y como están, pues me mandáis un correíto, me decís cualquier cosa y bueno, pues ya intentaremos resolver el problema, ¿vale? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Voy a conectarme un momentito a Moodle para terminar la clase de hoy y ya el próximo día pues perfilamos un poco más las cosas. Vamos a ver. Vale. Un segundín. Ay, que sé, como tengo un montón de asignaturas y todas de la misma manera, pues, en fin. Vale, esto lo cierro. Y ahora vamos a compartir pantalla. Ahí va. Bueno, ¿veis mi pantalla de Moodle? ¿Veis mi pantalla de Moodle, por favor? Vale. Entonces, aquí tenemos la pantalla. Bueno, pues la información general, aquí tenéis el calendario escolar, la guía docente, los horarios, el contexto de la asignatura, que es lo que acabo de ver ahora, y las normas de calificación. Aquí pondré un conjunto de avisos y en mi parte, pues lo que hemos visto hoy, presentación de síntesis, y aquí tenéis una agenda tentativa. Yo iré bueno, pues poniendo si hay alguna modificación o algo así. Y aquí tenemos la sala del curso, donde están las distintas sesiones de clase, la de hoy, que está en progreso, y no sé si veis esta otra que todavía no ha comenzado. Lo que no veis todavía es... un momento que se me ha ido la cosa. Lo que no veis todavía es... el tema número 1, ahora sí lo veis, pero veis aquí que pone no mostrado a los estudiantes, porque bueno, le quiero dar una repasada y quiero cambiar un par de cosas en las herramientas de diseño y por eso, bueno, la pondré entre mañana por la mañana y el viernes. Entonces, este es el índice, las transparencias, que es lo que quiero retocar, pero bueno, tengo que borrar estas, hacer un PDF, conectar las otras. Y bueno, hay un test, un poco resumen del tema, simplemente pues para que me hagáis un poco de caso, ¿vale? Creo que el test, bueno, dura 10 minutos, no me dará tiempo de desarrollar todo esto mañana. Y entonces, bueno, pues en función del tiempo, el test del abro, lo cierro, lo cierro, lo abro, lo abro, lo cierro. O sea que hay cosas, el curso lo tengo entero, lo que pasa que todavía, bueno, pues no lo podéis ver porque entiendo que este curso, aunque sí lo tengo todo en Moodle, pues no lo he dado online porque, bueno, pues el curso pasado fue otra historia diferente y en este momento pues estamos en otro momento, ¿vale? Bien, ¿tenéis alguna pregunta para terminar la clase de hoy? ¿Alguna observación o alguna cosa? No, el proyecto normalmente es individual. Cada uno, aunque también estoy abierta a, bueno, a que me propongáis algún otro tipo de cosas un poco más, digamos, elaboradas.
Es decir, que tampoco tengo ningún inconveniente en hacer excepciones, o sea que, pero en principio no, cada uno se hace sus circuitos, tal. A ver, podéis colaborar en hacerlo entre los dos y ayudaros, pero cada uno entrega su trabajo. Esa es un poco la idea. O sea, yo ni soy una obsesa por perseguir a la gente porque copie ni nada de eso. O sea que en términos generales, lo que es en grupo, podríamos decir que no. ¿Alguna pregunta más, por favor? ¿Más preguntas? ¿Más preguntas? ¿No? Bueno, pues